Bien, empezamos con este video y no es para promocionar la película, sino que empezamos para indicarles que hay una estrategia promocional que se usa en la industria del cine, que es hacer un corto publicitario al que le llaman, ¿cómo? Prólogo. Esa creo que es una buena palabra en español. Todos los demás decimos trailer, ¿verdad? Adelanto, pero esa es la palabra correcta. Pero no importa, creo que todos nos entendemos en el español perfecto, diccionario del profesor acá, ¿verdad? Y los demás, en la cultura agringada que tenemos, ¿verdad? La podemos ver, pero eso se llama un tráiler, un adelanto, un prólogo. El tráiler, ¿verdad? Es una película, un video promocional que presenta fragmentos de escenas, personajes, de la temática de la película, pero sin quemarla del todo, para generar interés en la gente, para animar a la gente a ir y ver la película, para poder destacar todas aquellas partes que se consideran relevantes, sin contar todos los hilos de la trama, y crear así en nosotros una expectación, una expectativa. ¿Cierto o no? Uno ve el adelanto y dice, uy, yo quiero ver esa película, estoy esperando que llegue a los cines para verla. Usted dice, no, yo no voy al cine, o estoy esperando que llegue a la tele para verla. Pero también usted puede decir, no, es que no me cautiva, esa película no es para mí. Eso no me gusta lo que veo en el adelanto, en el prólogo, como bien decía mi hermano. Ayer pasé como media hora pensando en cuál era el significado correcto y yo solamente adelanto me cayó. Bueno, está bien. Pero igual pasa, hermanos, con muchas otras áreas de la vida. Tal vez usted es de los que van al supermercado a la hora del almuerzo y busca a las degustaciones que tienen ahí las impulsadoras. Y con el timo ese termina con la pasita llena, ¿verdad? Y si planifica bien el recorrido, hasta un postre se puede comer al final, ¿verdad? Un cafecito. Eso me lo contaron por ahí, no es que yo lo he hecho. Las constructoras tienen casas modelo para que usted vaya y vea los espacios. Ah, sí, aquí, claro, aquí cabemos en esta sala. Las agencias de autos ofrecen un test drive para que usted pueda sentarse en el carrito ese y diga, uy, qué carro más bonito. Aquí me veo yo en las presas, sentado en este carrito. Y ahora en Amazon, ¿verdad? Usted puede comprar algo y puede ver cómo le queda puesto. ¿Lo ha visto? No sé si lo han usado. Usted ve los zapatos y se los pone ahí, usted pone el pie y se los pone. A ver cómo le quedan, a ver si le gustan, si van con usted. Y sabe, todo esto que le estoy diciendo es que tiene que ver con la Biblia y que tiene que ver con el estudio de Marcos. Hermanos, es que porque usted y yo ocupamos adelantos en la vida, prólogos a él, como decía el hermano, para probar, para decidirnos, para saber si nos gusta lo que estamos experimentando, lo que vemos, y también los prólogos nos sirven para fortalecer algunas ideas que tenemos en el corazón. Y no solamente pasa en el mundo de lo material, sino también en el mundo de lo espiritual. Y cuénteme si no es su experiencia, pero les cuento la mía. Hay veces usted y yo necesitamos un adelanto de parte del Señor, ¿verdad? Yo me siento y leo el Salmo 40 en medio de las oraciones y de las plegarias y del tiempo de reflexión delante de Dios. Y dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Pero yo tengo que confesarles que yo he orado, Señor, yo estoy esperando, creo que pacientemente. Pero por favor, Señor, dame un adelanto. Corra la cortina un poquito. Muéstreme, porque yo soy un incrédulo y ocupo. ¿A alguien le pasa o solo al carnal este que está al frente? Qué dicha, ¿verdad? Que estoy solo. Hermanos, a veces ocupamos esto. Hoy el mensaje se llama Transformados en la Cima, un adelanto, si hubiera hablado con don Gerardo, un prólogo necesario. Así se llama el mensaje. Y cuando nos enfrentamos a la muerte y al dolor, el Señor que nos conoce, también nos ha dado esas ayudas, esos adelantos para darnos un asomo de lo que sucederá más adelante, para alentar nuestro corazón. Si usted lee 1 Tesalonicenses, solo para que lo tenga ahí, seguro lo recordará de memoria, en el capítulo 4 empieza diciendo que no se pongan tristes por los que duermen, porque la gente no sabía qué iba a pasar con la gente que estaba muriendo.
Y entonces la Biblia empieza a hablarnos, Pablo empieza a hablarnos acerca de la venida del Señor, nos empieza a hablar acerca del arrebatamiento, etc. Y termina ese pasaje diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras. La Biblia nos habla de las promesas de Dios para alentar nuestro corazón, para darnos esos adelantos, esos prólogos de lo que vendrá. Pero lo cierto del caso, hermanos, es que todos ocupamos un adelanto de parte del Señor. Todos ocupamos ese prólogo de parte de Él para ver cosas, para pensar en cosas que tal vez no estamos viendo. Hemos estado estudiando el libro de Marcos y hemos estado estudiándolo devocionalmente. Y precisamente hoy, el texto que nos toca nos habla de un adelanto, de un prólogo, de un tráiler de película, de la película que viene, un adelanto que el Señor le dio a algunos de los discípulos con el objetivo de fortalecer su fe. Y es ahí donde vamos a estar en Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Le invito a que usted abra su Biblia porque no va a aparecer en pantalla. Marcos 9, 1 al 8. Dice la Biblia de la siguiente manera. Si lo tiene, me dice amén. Ok, dice en la Biblia. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, oiga estas palabras, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Disculpen. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y él restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando vemos este pasaje, lo primero que quiero explicar o ver con ustedes es el contexto, lo que yo llamo la conexión. Porque hay veces tendemos a ver los evangelios como una serie inconexa de historias, de milagros, de enseñanzas. Jesús sanó un ciego, Jesús sanó un cojo, Jesús echó fuera un demonio, Jesús enseñó en el sermón del monte, etc. Y esa idea fragmentada hay veces nos impide ver las conexiones que están pasando. ¿Cuáles son las relaciones entre los pasajes? Nos impide ver toda la intencionalidad que hay en el escritor bíblico y que Dios usó. Y nos perdemos de muchísimas enseñanzas. Usted y yo a veces vemos los evangelios como piezas de rompecabezas, pero no vemos el cuadro que el rompecabezas arma, no vemos la foto completa. Yo personalmente he aprendido mucho de estudiar este libro de Marcos, versículo por versículo, porque uno puede ver la mano de Dios escogiendo los milagros, los versículos, los textos, para que vayan interconectados entre ellos. Me puedo imaginar a Pedro contándole esta historia a Marcos, porque ustedes recordarán que Pedro era el maestro de Marcos, de Juan Marcos, que Marcos no estuvo presente para poder escribir esta obra, no fue un testigo ocular, sino que el relato de Marcos es basado en el relato de Pedro, y que por eso se dice en algunas ocasiones que Marcos es el evangelio de Pedro, porque es Pedro el que contó. Entonces imagínense a Pedro contándole esta historia, porque Pedro estuvo ahí. Entonces, hermanos, quiero que veamos cuáles son las conexiones que hay y entendamos esas interrelaciones.
Lo que la Biblia nos marca, los milagros que están acá en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan, son milagros que el Señor escogió y permitió y los tiene con un propósito. De todos ustedes conocen lo que dice Juan 20, 30 y 31. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales, muchos otros milagros en presencia de sus discípulos. Y dice Juan explícitamente, los cuales no están escritos en este libro. Pero estos o estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ven ustedes, hermanos, que aquí lo que hay es una escogencia, una selección de textos, de milagros y de pasajes para que podamos ver la conexión. Ahora volviendo al pasaje de hoy, ¿cuál es la conexión que hacemos en este relato de Marcos? ¿Qué es lo que está pasando en la transfiguración? Hace 7 días estuvimos viendo precisamente esa conexión. Dice la Biblia que 6 días antes, es decir, casi que la misma, hace como una semana, Jesús ha hecho una pregunta existencial a sus discípulos. Ha estado con ellos 2 años y resto, y de un pronto a otro les dice, mire, ya yo he hecho un montón de milagros, pero yo quiero saber, quiero preguntarles, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y hablamos acerca de esa pregunta existencial hace una semana. Y Pedro ha hecho la declaración más importante de su vida, porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando analizamos qué significaba ser el Cristo, ser el Mesías, el ungido, entonces podemos ver la profundidad de la enseñanza, la profundidad de la verdad que estaba en sus corazones. Porque todo el mundo pensaba que era un profeta más, pero ellos estaban pensando que este era el Mesías. Y Jesús les dice, no los contradice, sí, yo soy el Mesías. Pero les empieza a explicar qué tipo de Mesías es. Les dice que Él como Mesías, como el ungido, Él va a venir a reinar, pero les anuncia que va a sufrir, les anuncia que va a morir y les anuncia que va a resucitar. Y con el perdón de ustedes, eso le vuela la cabeza a los apóstoles. Ellos no lo entienden. ¿Cómo puede ser esto? Que venga un rey y lo primero que nos dice es que va a ser crucificado, que va a morir. ¿Cómo es que va a sufrir el rey? Nosotros vemos acá al César, están en Cesarea de Filipo. Vemos acá, o pensamos que nuestro rey iba a ser como un David con sus ejércitos. Y ahora usted viene a decir que viene a morir, que viene a sufrir. Y como vimos también, Pedro se le acerca y Pedro quiere un Cristo sin cruz. Pedro quiere un Salvador sin cruz. Y el Señor le reprende duramente y le dice aquellas palabras que vimos hace 8 días. ¿Cuáles fueron? Apártate de mí, Satanás. Y estuvimos hablando acerca de cómo los creyentes en todas las épocas queremos lo mismo. Queremos ser creyentes sin cruz, sin sacrificio. Pero es ahora, en el capítulo 8 de Marcos, a partir de este relato, que Jesús le pone requisitos a sus seguidores. Hasta el momento hay un montón de gente siguiéndolo, un grupo indeterminado, la gente anda con sus cocinas, viva Jesús, pero nadie tiene exactamente una creencia específica sobre él. Y de ahora en adelante empieza la recta final de su ministerio, que lo va a llevar a Jerusalén, que lo va a llevar a la cruz. Y ahora Él quiere que ellos entiendan que decir ser un discípulo del Señor es algo serio. Y por eso Él dice aquellas palabras que repasamos la semana anterior. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces las palabras eran determinantes. Los discípulos estaban en shock, ¿verdad? Como les digo, abrumados, sobrepasados con la enseñanza, confundidos, atemorizados, porque ahora qué va a pasar con nosotros? Nosotros te seguimos, creemos que eres el rey, que va a venir el ungido, y lo que nosotros estamos esperando es que usted se siente a reinar para ver cuál es el pedacito del reino que nos toca a nosotros. Y ahora usted dice que va a ir a morir, ¿y a nosotros qué nos va a pasar? Si lo hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor. Era obvio que los discípulos necesitaban un refuerzo de su fe. Un prólogo, un tráiler de lo que pasaría en breve. Una confirmación de que estaban en el verdadero. Ellos ocupaban que el Señor abriera la cortina del mundo espiritual por unos segundos y que ellos pudieran ver las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, como también dijo Pablo después. Jesús se acerca al final de su ministerio terrenal y es necesario que haya una transformación de sus seguidores y de sus siervos.
Él sabe que su ministerio va a pasar a manos de hombres sencillos, falibles, y por eso el Señor ocupa que tengan una fe consolidada, ocupa que su confianza sea reafirmada, que su esperanza sea renovada, porque en poco tiempo esos que andan con Él, que no entienden, van a ser los líderes de la iglesia. Serán perseguidos, van a morir, muchos de ellos, 11 de ellos, y les tocará transformar el mundo. Ese es el contexto, esa es la conexión. El segundo punto de este mensaje es los invitados especiales, que fueron estos tres que eran como observadores. Jesús llamó a 3 de ellos y los invitó a que fueran a esta reunión de trabajo que él tenía. Si usted analiza la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, se dará cuenta que alrededor de Jesús había un círculo concéntrico de relaciones. Había una multitud de gente que seguía a Jesús, indeterminada, un montón de personas. De ese montón había un grupo que eran los 500, que siempre andaban con él. Era un grupo que él los conocía casi que por nombre, esos 500 que andaban ahí. Había de esos 500, todavía acercándose más al centro del círculo, unos que eran los 70, que eran discípulos, que era gente que el Señor contaba para que hicieran la obra con él. De esos 70, el Señor escogió a 12, de los cuales pasó una noche orando para escogerlos y los llamó como apóstoles. Y esos apóstoles, habían 3 que aparecen en 3 episodios de la vida de Jesús, como los más íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Ahí estaba este grupo. Esos 3 están en los acontecimientos más relevantes. Y como digo siempre, esos círculos nos representan a todos nosotros, porque así es la gente alrededor de Jesús. Hay un montón de gente que anda alrededor de Jesús, que se pone una camiseta que dice Jesús, que oye música cristiana, que viene un domingo al mes a la iglesia, que les gustan las cosas del Señor. Son la multitud. De esas multitudes, algunos cuantos son seguidores de Jesús. Se identifican con sus enseñanzas, le dicen a los demás: sí, yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia en tal lugar. Seguidores de Jesús. Si hacemos alguna actividad, ahí van. De esos seguidores hay un grupo más pequeño, que son aquellos que están dispuestos a servir, que dicen: yo tengo dones, talentos y habilidades y aquí los vengo a poner delante del Señor. Y entonces trabajan en diferentes ministerios, trabajan en otros lugares, en organizaciones cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un pequeño grupo que están dispuestos a ir al sacrificio. Hay un pequeño grupo que dice: Señor, hemos dejado todo por seguirte. Señor, aquí está mi agenda, como cantábamos ahora, dime cuál es la tuya. Y uno tiene que pensar, ¿dónde está uno? ¿Somos oidores? ¿Somos seguidores? ¿Somos siervos? ¿O estamos dispuestos a llegar hasta el sacrificio por el Señor? ¿Dónde estás tú, hermano? Era evidente que esos 3 tenían un rol de liderazgo. Era evidente que esos 3 tenían una relación cercana. Pedro siempre abre la boca como líder. Juan es el discípulo amado. Jacobo aparece con ellos siempre. Y ellos iban a tener un papel relevante en la iglesia que Jesús estaba por fundar. En el libro de Hechos, Jacobo está presidiendo la iglesia. Entonces veamos cómo Jesús quería que ese momento tan especial, esa reunión, quedara grabada en la mente y en el corazón de aquellos líderes, de sus líderes, para que ellos también fueran testigos. Y esa es la segunda razón por la cual era importante que Jesús tuviera testigos de esa reunión. Que hubiera al menos 2 o 3 testigos. ¿Recuerda usted lo que dice la Biblia sobre los testigos? Que en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, dice la Biblia. Y eso no viene del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15, dice que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio, ahí es donde está el punto, de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación en este caso, o el testimonio. Entonces, hermanos, era importante que hubiesen testigos de esta reunión. Era importante que alguien pudiera testificar: sí, fue cierto. Y esos testigos serían claves. Vamos a ver versículos 9 y 10, ahí de Marcos 8.
Dice que Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. El Señor les dijo, mire, ustedes lo que están viendo ahora no se lo cuenten a nadie, pero llegará el momento en que lo van a tener que contar. Por ahora ténganlo ahí en su corazón. El tercer punto de esta enseñanza es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué pasó entonces? Decían en las historias. ¿Y qué pasó entonces? Yo no sé si usted se está imaginando esa extraordinaria escena. Marcos nos está contando cómo fue esa transfiguración. Y recordemos otra vez que Marcos está contando la historia de boca del mismo Pedro, su maestro. Y dice que Jesús fue transfigurado. Esa no es una palabra que se inventó uno, es una palabra que está en la Biblia. Dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Sabe qué significa transfigurar? Transformarse, alterarse, significa cambio, mutación. Es algo que se convierte en otra cosa. Es la palabra griega que usted y yo conocemos y usamos, metamorfosis. Metamorfo, cambio de apariencia. Esa es la misma palabra que ocupamos y vemos ahí como un gusano pasa, ¿verdad?, su estado de capullo a ser una mariposa. Es algo totalmente distinto, pero no pierde su naturaleza. Y lo que los discípulos estaban viendo, habían estado viendo a Jesús haciendo milagros, pero estaban viendo a Jesús hombre. Dios hecho hombre, lo estaban viendo ahí. Pero ahora, por unos momentos, se corre la cortina y ellos están viendo a Jesús como Dios. Están viendo la gloria del Señor. Dice que un blanco resplandeciente. Jesús les está dando una probadita de la gloria de Él. Y esa probadita los marcó para toda la eternidad. Ustedes recuerdan lo que dice Juan, cuando Juan escribe su libro, él dice en el Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, abre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este hombre pudo decir estas palabras porque las vio directamente. Tengo el pasaje, pero los invito a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, para que veamos qué dijo Pedro con respecto a este encuentro. 2 de Pedro, ahí casi al final, llegando a Apocalipsis, casi. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Pedro está hablando, y lo leo porque nos va a servir ahora después también para referirnos. Pedro dice, pero no, hablándole a los hermanos, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, yo no me inventé esto, yo estuve ahí y yo vi a Jesús como Dios. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y entonces la gente alrededor de Pedro le decía, Pedro, ¿qué carga usted? ¿Usted estuvo con el Señor esos años? Y además de todo, usted fue uno de los 3 testigos de esa transfiguración del Señor. Cuéntenos, porque lo que usted dice va a valer oro. Usted es nuestro referente, Pedro, cuéntenos. Y Pedro dice, miren, esa fue una experiencia increíble, pero vayamos a la Biblia, dice Pedro, versículo 18. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué le dijo Pedro? Créanle a la Escritura. Pero eso es Pedro, como dejamos de leer, él dijo, nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces estos 3 hermanos fueron testigos de la transfiguración, testificaron de ello a los otros discípulos, y aún nosotros que estamos viendo este pasaje hoy, somos el fruto de ¿qué? De aquellos 3 testigos que estuvieron ahí. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cuál era
¿De qué estaban hablando? Dice que en esa reunión estaban invitados estos tres, pero estaban Moisés y Elías. Usted conoce el Antiguo Testamento, y si echamos una mirada a todos los santos del Antiguo Testamento, usted diría, y probablemente alguien ponzoñoso diría, ¿y por qué no invitaron a Abraham? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con David? ¿Por qué? ¿Por qué no invitaron a quién más? A José, que fue un hombre íntegro. Siempre las argollas. ¿Por qué Moisés y por qué Elías? Porque era necesario que ahí estuvieran Moisés y estuvieran Elías. Piensen en el contexto que les estoy diciendo. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17, palabras de Jesús. Jesús dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. No, yo no la he venido a desechar. No la he venido para abrogar, sino para cumplirla. El Señor hablaba de dos cosas, la ley y los profetas. ¿Quién representa la ley? Moisés, el Pentateuco, los 5 libros donde está la ley, ese es Moisés. Y profeta, ¿quién profeta? Como Elías, que la Biblia dice que iba a venir antes de Jesús, a preparar el camino. Entonces, Moisés y Elías representan todos los escritos del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús. Simbólicamente, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Y entonces el Señor dice, mire, la voz del cielo dice, ya tienen a Moisés, tienen a los profetas, pero ahora oigan lo que dice Jesús. Y les mostró claramente que ellos tenían que cederle el paso a Jesús. Jesús, hermanos, es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el Antiguo Testamento cumplido. Ya vimos ahora lo que decía Pedro. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 45. El miércoles estuvimos acá, el hermano Randa le estuvo enseñando. Fuimos muy edificados a través de la exposición de la Biblia. Y él nos hablaba acerca de Natanael. Y Felipe, contando esta historia, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés, así como ¿quiénes? Los profetas, Moisés y los profetas. Encontramos a Jesús, el hijo de Nazaret. En Jesús se cumplen la ley y los profetas, está diciendo Felipe. ¿Qué conocimiento de Felipe de la Biblia? Jesús dijo en el libro de Juan, en Lucas 16:16, palabras de Jesús. Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vean qué claridad con lo que la Biblia nos dice, la ley y los profetas quiénes son. Entonces, hermanos, en esa reunión estaban 3 invitados especiales como testigos y habían 3 personas que estaban formando parte del quórum de la reunión. La ley, Moisés, los profetas, Elías y Jesús, el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál era el tema de la agenda? ¿Cuál era la agenda de esa reunión? ¿Cuál era el orden del día de esa reunión? ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías? ¿De qué estarían hablando? De que los días estaban muy calientes en Jerusalén, que iba a estar difícil la cosa. Iban a estar hablando de tantas cosas, que si ya se habían dado cuenta que quién era el que iba a entregar a Jesús, etc. ¿De qué estaban hablando? Usted y yo podemos divagar en nuestra mente, pero gracias a Dios que Dios nos da la respuesta. Lucas 16:16, contando esta historia, dice, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y dice, ¿qué dice que hablaban? Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Que iba a cumplir, o sea, había un plan, Jesús tenía que ir a Jerusalén y estaban hablando de ese plan. Yo no puedo decirles más, no sé si estaban ultimando detalles sobre cómo iba a ser su muerte y su resurrección, no sé. No sé exactamente a qué se referían, pero sí que el tema era eso, estaban hablando de eso. Hablaban de su partida, hablaban del momento en que Jesús tenía que salir de esta tierra, que iba a llegar a Jerusalén, que iba a ser muerto y que iba a resucitar después. Estaban hablando del plan secreto del Señor para vencer
el pecado. Los que conocen el idioma original dicen que esta palabra que está ahí, hablaban de su partida, partir, irse. ¿Saben cuál palabra es? Éxodo. La misma palabra que se usa, éxodo, partida. Y si usted recuerda el Éxodo, dice, qué increíble. Usted recuerda el libro de Éxodo, es el relato de cómo el pueblo de Dios está cautivo en Egipto, cómo el Señor los liberta a través de Moisés y cómo ellos salen liberados cuando hay un derramamiento de sangre porque matan un cordero y los dinteles de la puerta, ¿recuerdan? Son rociados por sangre para que el pueblo pudiera salir. Y uno dice, ¿cómo es que la Biblia todos estos cuadros los empata? ¿Verdad? Cómo el Señor de verdad es el cumplimiento de todos los relatos del Antiguo Testamento y cómo por eso la Biblia dice que esas cosas se escribieron para nosotros, para que usted y yo podamos entender mejor la Escritura. Jesús está hablando acerca de su partida y ya había habido alguna partida donde tuvo que morir un cordero para que el pueblo fuera liberado. Eso es un poco, hermanos. Yo no sé exactamente el detalle, no conozco los pormenores de esa agenda que estuvieron viendo ese día. No sé si dieron refrigerio o no dieron refrigerio, no sé. Pero sí sé que conocer el plan, a pesar de sus implicaciones, a pesar de lo bueno que iba a ser para usted y para mí, como dice el libro de Hebreos, que Jesús se gozó de saber que a través de su sacrificio la gente iba a ser salva, pero eso no hacía más fácil para Jesús dar los pasos hacia la cruz. Lo que quiero decirles es que no fue en automático, que fue una decisión que tuvo su costo. Usted recordará lo que dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, cuando el plan llegó al momento en que es hoy, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa afirmar el rostro? Pregunto. ¿Qué significa? ¿Qué significa afirmar el rostro? Es una pregunta. Yo cuando pregunto es para darme el tiempo de tomar agua. ¿Qué significa afirmar el rostro? Tal vez a usted le ha tocado afirmar el rostro cuando sabe que tiene que ir a donde el médico el día siguiente y espera una respuesta que puede ser difícil. Es disponerse para afrontar una situación difícil. Mañana tengo que ir a un juicio. Entonces tengo que levantarme con la disposición de ir. Tengo que ir con valor, no lo voy a dejar, tengo que ir. Tengo que ir a afrontarlo, lo que venga. Tengo que ir a, no sé, a un juicio, ¿qué más tenía? A un hospital, no sé. Tengo que enfrentarme este día a una persona con la que no deseo enfrentarme. Y hay que afirmar el rostro. Nosotros diríamos aquí, los ticos, uno respira hondo, ¿cierto? Y va para adelante. No me queda otra. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 7, acerca de Jesús? Dice que él afirmó su rostro y que puso su rostro como un pedernal. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el pedernal es una piedra dura, una piedra fuerte, una piedra que corta otras piedras. Jesús tuvo que armarse de valor, aunque no entendemos bien cómo se mezcla esta parte de su humanidad y su divinidad, pero él tuvo que afirmarse de valor. O sea, no fue simplemente otro día en la vida de Jesús. Hoy voy para la cruz, mañana en 3 días resucito. Y lo relevante de todo lo que le estoy diciendo es que tanto Moisés como Elías testificaban que la ley y los profetas apuntaban a la cruz, pero también apuntaban a una tumba vacía. En este evento los discípulos vieron la gloria de Cristo. En este evento los discípulos escucharon la necesidad de que fuera a la cruz y no dudo que en este evento ellos también pudieron haber visto, oído que era necesario que Él también iba a resucitar un día. Esta era una revelación clara. Unos días antes les había hablado Jesús, les había dicho, miren, con claridad, sin tapujos, mire, yo voy a padecer y voy a morir, me van a perseguir los escribas y los fariseos y voy a morir. Eso es lo que va a pasar conmigo. Y voy a resucitar. Les había hablado claramente. Les habló directamente y ahora les habla plenamente. Les abre las puertas del cielo, las cortinas para que ellos vean. Y más que un trailer, ¿verdad? Yo diría que es, para seguir con esas palabras así, un spoiler, es como dicen, ¿verdad? Les cuenta un poco el final de la historia.
Está hablando acerca del plan de Dios de una manera que nadie más había visto. Claramente. Entonces, hermano, hermana, usted que está sentado aquí esta mañana y que siempre nos sentamos a juzgar a los apóstoles, ¿no le parece a usted que sería lógico, que sería razonable que estos tres dijeran, wow, ya entendimos, ya nos cayó el 4, como dicen? Ahora nos queda todo claro de lo que va a pasar. Señor, ya nos dijiste todo. Ya entendemos que tú debes morir porque eso será la forma en la que vamos a vencer el pecado y vas a establecer tu reino aquí en la tierra. Pero sabe, nuevamente no entendieron. La reacción de ellos ya la vimos en los versículos 9, capítulo 9, versículos 5 al 7. La reacción. ¿Qué hizo Pedro? Lo primero que hizo fue, Pedro siempre saltaba hacia adelante y hablaba. Yo imagino a Pedro contándole la escena a Marcos. Imagino ahí tomándose un café, ¿no? ¿Qué toman ahí? Bueno, es un té, ¿verdad? Y Marcos, vieras que yo estaba tan asustado, tan impresionado, no sabía ni lo que estaba diciendo, como siempre, ¿verdad? Lo primero que dije fue, ¿por qué no hacemos un ranchito aquí para cada uno de ustedes? Para que puedan descansar un poco. Y cuando yo estaba hablando todo este montón de cosas inconexas y tontas, oí una voz del cielo que me cayó. Me dijo, Pedro, cállese. Oiga Jesús. Hermanos, Pedro estaba tan emocionado que él quería congelar ese momento en el tiempo. Él quería que esa experiencia sublime no se acabara. Pedro estaba literalmente viviendo en el cielo, en el paraíso. Él no quería que esa experiencia se acabara nunca y por eso dijo, hagámosla que dure más, traigamos unos, se sienten, aquí les traigo unos colchones de aire para que estén aquí sentaditos un rato. Me alegra muchísimo saber que en un mes los muchachos de aquí de la iglesia van para campamento. Hace muchos años íbamos a campamento, cuando éramos jóvenes. Ya habían montañas y entonces íbamos a Roble Alto, a las montañas. Íbamos a los campamentos y los que han estado en campamentos recordarán esas experiencias. Y cuando íbamos a, digo Roble Alto porque era donde más íbamos y porque siempre era una montaña, veíamos el valle. Y cuando estábamos ahí en los campamentos, en las fogatas, el último día antes de venir nos hacía una fogata y la gente cantaba y la gente daba testimonios y los que hemos estado ahí en esas cosas siempre oímos el mismo testimonio de alguien que decía, qué bueno lo que aprendí, yo me siento que el Señor está hablando a mi vida y siempre alguien decía, pero mañana tenemos que bajar al valle, mañana hay que ir otra vez ahí a Tillo y tenía razón. Porque a nosotros nos gusta quedarnos en la montaña, pero no nos gusta ir al valle. Y al día siguiente había que vivir ahí la vida. Así que a los padres que están aquí apoyen a sus hijos para que vayan a campamentos. Son esas experiencias top de la vida cristiana. ¿Qué top es, verdad? Que en un campamento conocía a Rocío. No le preguntemos a ella si le gustan los campamentos, ¿verdad? Pero hermanos, yo no sé, no sé si del campamento, piense en alguna experiencia top en su vida cristiana. Usted tuviera que poner ahí las 10 cosas más emocionantes de su vida cristiana. A todos nos gusta entender y nos gusta vivir en esos momentos. Nos gustaría vivir en la cima con C, ¿verdad? De las olas, en la parte superior de las olas. Pero hay que entender que no son nuestras experiencias en esos momentos las que dan un sentido a la vida cristiana, sino que el sentido de la vida cristiana es el conjunto, todo lo que sucede a nuestro alrededor, las buenas y las no tan buenas. El Señor con nosotros. En la cima con C o en la cima con S, nuestra esperanza y nuestra gloria debe estar en Jesús. Amén. Una canción que cantan aquí, cantamos aquí, dice, la letra es hermosísima, y dice una parte, el Dios de los montes es el Dios de los valles. Entonces, hermanos, hay gente en la vida cristiana que solo anda buscando un tipo de adrenalina celestial, como si fuera una droga, para inyectarse los domingos, para durar 2 o 3 días, mientras llega el lunes, martes, pueda seguir por la vida como si nada. Y no entienden, no entendemos
que el verdadero gozo de la vida cristiana es la presencia del Señor cada día en nuestras vidas. En los momentos que nos gustan y en los que no nos gustan. Pero el Señor está ahí en medio nuestro. Entonces, hermanos, ante tanta palabra tonta y sin sentido, Jesús interviene dándoles indicaciones. Y Él les dio instrucciones a ellos y las instrucciones fueron claras. Miren, no digan nada hasta que llegue el momento oportuno. Y la pregunta que ellos hacen, que ya la vimos y no la repito para aprovechar el tiempo, es, Jesús les dice, no digan nada hasta que resucite. Y ellos empiezan a discutir sobre ese asunto, ¿qué sería eso de la resurrección? Entonces a usted y a mí nos parece como que fuera la primera vez en la vida que ellos oían hablar de la resurrección. Pero no, para nada. La resurrección es una idea que estaba metida en la mente de los judíos. La idea de que los muertos resucitarán la tenían clara. De hecho, era una enseñanza de los fariseos. De hecho, los saduceos eran los que creían que no había resurrección, ¿recuerdan? Eran contrarios. La idea general del pueblo era que había resurrección. De hecho, Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, cuando ella le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, ¿un día resucitará? Y dice, sí, algún día va a resucitar. Algún día, pero no, yo soy la resurrección y la vida, ¿entiende? Hermanos, la idea de la resurrección no era nueva para ellos, pero la idea de que el Mesías muriera y resucitara no les cabía todavía en su mente. De hecho, ellos lo van a aprender después. Pero tenían la enseñanza en su corazón. Ya ahora sí entendí, no pasa ahora, pasará después, unos meses o un año después. Ellos sabían la enseñanza de los escribas. Los escribas tenían razón, decían que iba a venir antes un Elías. Lo que no entendían es que el Elías ya había venido y que era Juan el Bautista y que habían hecho con él lo que habían querido. Jesús les aclaró esto, les había mostrado quién era el Elías. Y yo concluyo diciéndoles esto. Esa noche ahí de la transfiguración, Jesús fue transfigurado. Jesús cambió esa noche. Esa noche también el Señor les dio un adelanto de lo que sería la gloria de Él. ¿Y sabe qué? Esa noche también fueron transformados aquellos 3 del círculo íntimo. Esa noche sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron para asumir el reto que era seguir a Jesús como verdaderos discípulos, para ser los verdaderos líderes de la iglesia, para vivir vidas poderosas que marcaron la historia de la iglesia, para ser transformados por la gloria de Dios. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros, hermanos? Que todos ocupamos un día en el monte, que Jesús se nos aparezca para vivir una vida cristiana. Todos entendemos que el monte significa la comunión y que por medio de la comunión con Él, ahí en oración y haciéndole caso a Pedro, que dice, mire, no me oigan a mí, a mis experiencias personales, escuchen la ley y los profetas, escuchen la Biblia, que como antorcha más segura los puede guiar como un lucero de la mañana. ¿Eso no es lo que dice Pedro? Confíen en las Escrituras. Se me viene a la mente en este momento aquel pasaje cuando aquel hombre, para construir la historia, aquel hombre que está en el Seol dice, déjenme que vaya a mi familia y a mis amigos y les cuente para que no vengan a este lugar, ¿recuerdan? Espere, yo quiero ir a contarles mi experiencia personal para que no vengan aquí. ¿Y qué le dijo el Señor a este? A Moisés y a los profetas tienen. Hermanos, no son nuestros malabarismos, como decía don Oscar, no son nuestros programas top, no son nuestras experiencias, no es la música, extraordinaria, las luces, el neón, lo que puede cambiar la vida de una gente, la Biblia. Así que el deber de usted y el mío, ¿cuál es? Enseñar la Biblia. Si no la tiene en su corazón, pues téngala en su corazón para que la pueda compartir con otras personas. Entonces, hermanos, más allá de la experiencia sobrenatural que tuvo Pedro, él nos dice, crean y confíen en las Escrituras. Y yo termino esta enseñanza diciéndoles a nosotros que la comunión con Dios
nos transforma. Ahí en lo privado, a solas, donde nadie lo ve. Ahí donde usted saca un tiempito para el Señor, sus mañanas, sus tardes, sus noches, respetando su horario y su forma. Pero la comunión con Dios nos transforma. La comunión con Dios nos capacita para hacer lo que Dios quiere. La comunión con Dios nos fortalece en nuestros momentos de dificultad. Y la comunión con Dios nos consuela. Yo no sé qué es lo que usted quiere. Comunión con Dios es lo que ocupamos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí con sus rostros inclinados, ojos cerrados.